Bueno, hoy tenemos que ver sobre la parte humana de Jesucristo, la naturaleza humana, las características humanas de Jesucristo. Y en primer lugar, hoy sobre la gracia santificante. Porque Jesucristo, como bien sabemos, verdadero Dios y verdadero hombre. Y como todo hombre con naturaleza humana, como toda criatura, necesita, para ser santo, ser elevado al orden sobrenatural, que es lo que nos pasa a nosotros por el bautismo. Porque cuando nacemos somos humanos, según la naturaleza, y nos falta la gracia santificante. Cuando Dios creó a Adán, lo creó ya con la gracia santificante. Adán tenía un estado de perfección espiritual. Jesucristo también. La Santísima Virgen María también. Pero el resto, nacemos con pecado original. Es decir, o mejor dicho aún, nacemos sin la gracia santificante. Entonces Jesucristo tenía, desde el primer instante de su concepción, en el vientre de la Santísima Virgen María, la gracia santificante. Es lo que Santo Tomás llama la gracia habitual, la gracia que nos hace agradables ante Dios, ¿no? O gracia santificante. Son distintos términos para decir lo mismo, ¿no? Gracia habitual porque es un hábito para nosotros, ¿no? Seres humanos, y para Cristo en cuanto hombre también, es un hábito adquirido. Un hábito adquirido, así como nosotros estudiamos y aprendemos teología, o aprendemos medicina, o aprendemos algo, es un hábito adquirido, ¿no? La gracia santificante es un hábito adquirido, pero no por nuestro esfuerzo, sino por Dios infunde la gracia. Es un regalo de Dios. ¿Tenemos que esforzar para No. Estoy hablando de la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Un regalo, absolutamente regalo. Por eso, cuando usted bautiza a un niño, el niño no hizo nada para recibir la gracia. Dios le da la gracia como un regalo. Gracia gratuita en el sentido de regalo, no de que no vale nada, no, sino que vale mucho, pero no nos cuesta nada a nosotros, porque es un regalo para elevarnos al plano sobrenatural. Bueno, y en nosotros, y en Cristo también, en cuanto hombre, ¿no? Esta gracia la llamamos la gracia habitual, la gracia que nos hace agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque en el alma se diviniza, se vuelve divina el alma por la gracia. No es cualquier cosa. Hay una divinización por la gracia, lógicamente, no porque uno lo haga, sino porque Dios lo hace como un gran regalo. Entonces, se distingue en filosofía y en teología, ¿no? El alma humana, el espíritu y las potencias del alma. La potencia del alma es la inteligencia y la voluntad, ¿no? Principalmente. Y las pasiones. El alma, o sea, alma y espíritu, ¿qué significa? Que dice Cristo, dice en el Génesis, ¿no? Dice Dios, cuando crea al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza es lo que llamamos el espíritu, es decir, el nivel espiritual de la persona humana, es decir, nuestra relación con Dios. La capacidad de conocer y amar a Dios, eso es espíritu. Entonces, por la gracia divina, la gracia santificante, la gracia que nos hace agradables a Dios, el espíritu, si el alma, que es espiritual, adquiere esta fuerza o capacidad sobrenatural de conocer y amar a Dios.
Eso recibió Jesucristo. Que- Resumiendo. Bueno. Bueno, El alma es. el- bueno, la persona humana. Yo voy a decir una cosa mal dicha. Tenemos un cuerpo. No, no tenemos un cuerpo. Soy un cuerpo. Tengo el rosario, tengo la boina, pero no tengo un cuerpo, ¿se da cuenta? Se puede decir, a veces se dice tenemos cuerpo, pero propiamente decimos no, soy un cuerpo, soy mi cuerpo, soy mi alma y soy mi espíritu. Es decir, hay 3 niveles de existencia en el ser humano. Son niveles de existencia, no son partes. Por eso se dice en filosofía, la unión sustancial de cuerpo y alma significa eso, porque esta mano es mía, no es de ustedes. Y las huellas digitales son mías. Estas huellas digitales corresponden a mi personalidad, que es el alma. Pero mi personalidad, si no es agregado así, no es un frasco que le metemos algo adentro. Eso le iba a decir, que no somos materia. No, somos, no, espera un poquito. Somos materia. La materia no es un elemento agregado. Y el alma tampoco es un elemento agregado, y el espíritu tampoco. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Jesucristo, que es verdaderamente hombre, no es persona humana, acuérdense, es una persona divina, pero tomó para sí un cuerpo y alma humanos, una naturaleza humana. Jesucristo tiene estos 3 niveles de existencia, cuerpo, alma y espíritu. Los judíos, en aquel entonces, ¿no es cierto?, veían la parte corporal, como en cualquier caso, ¿no? Y se dan cuenta del alma de Cristo, por ejemplo, cuando hablaba. Al hablar se dan cuenta, qué hombre inteligente. Esa es el alma. Qué hombre inteligente. Cómo responde, cómo enseña. Y el espíritu dice profecías. Se encuentra el nivel espiritual, que es el nivel máximo de la existencia humana, es esa relación con Dios. La profecía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gracia santificante nos diviniza en cuerpo, alma y espíritu, pero se asienta en el espíritu o en el alma, que es un alma espiritual. Son 3 elementos, no son 3 elementos, perdón, 3 niveles humanos. ¿Ven? Por eso a veces decimos 3 partes, pero 3 niveles. ¿Ven? Están en el cuerpo. ¿Están? En el cuerpo. En No. Hacen parte de los. No lo pensemos como 3 partes. Como 3 niveles. 3 niveles de un solo ser, De un solo ser. de yo. De yo. Yo soy yo. Por eso digo, las huellas digitales no son casualidad. No. ¿Y por qué cada uno tiene huellas digitales distintas? Por la identidad. Hay una identidad personal del cuerpo, del alma y del espíritu. Bueno, entonces, la gracia santificante, Como para que quede, recuerden el término que se usa Santo Tomás de asume. El espíritu, al ser superior o máximo, asume al alma humana. Por eso, por lo que usted dice de esta unión de cuerpo y alma. Porque el término es asume, bueno, pero asume cuando plantea cómo fue que la persona divina asume la naturaleza humana, y primero asume el espíritu, y por el espíritu asume el alma, y por el alma asume el cuerpo. Pero acuérdense, pero no son 3 partes, son 3 niveles de existencia, acuérdense, ¿no? Entonces la gracia santificante o gracia habitual, digamos así, inhiere en el alma, así se nombra, digamos, ¿no? Inhiere en el alma, es decir, hace que nuestra relación con Dios sea sobrenatural. La relación con Dios, el espíritu es eso, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Por el pecado nos relacionamos con Dios, en contra. Y por la gracia nos relacionamos con Dios a favor. ¿Se dan cuenta? Esa relación con Dios, eso sería el espíritu, ¿no?
o lo espiritual. Bueno, y después están las potencias del alma, es decir, la inteligencia para pensar, para conocer, la voluntad para amar, las pasiones, lo que se llama el apetito concupiscible y el apetito irascible. Entonces tenemos la persona actúa a través de las potencias. Es decir, yo soy yo, ¿no es cierto? Y conozco. Por ejemplo, la Biblia, supongamos, o los pajaritos. Ese conocer lo hago yo. Conozco a través de la inteligencia. La inteligencia es el instrumento que tengo en mi poder, en mi personalidad, en mi naturaleza, para conocer. La voluntad para amar. El apetito concupiscible para gozar rectamente de las criaturas y de Dios. Y el apetito irascible para esforzarme en las cosas difíciles que tengo que hacer. Por ejemplo, entender la suma teológica, hace falta el apetito irascible, el esfuerzo que necesitamos, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces, concupiscible e irascible. Eso nótenlo, pero es eso, la capacidad de esfuerzo para alcanzar el bien que buscamos, el apetito irascible. La capacidad de gozar de las cosas buenas, el apetito concupiscible. Bueno, entonces las potencias del alma son, digamos, la gracia divina, cuando se nos da la gracia habitual, la santificante, o gracia que nos hace agradables a Dios, viene con las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Entonces, como tenemos una inteligencia, además de esta capacidad de conocer los pajaritos, de conocerlo a Dios, viene la fe. Es decir, conozco a Dios a través de la fe, que ella es más que la inteligencia, es una inteligencia más perfecta, una inteligencia elevada al plano sobrenatural. Y por eso yo leo la Biblia y me doy cuenta que es palabra de Dios. En cambio, uno que no tiene fe, lee la Biblia, dice que libro interesante. Es igual que el Quijote de la Mancha en la Biblia, para el que no tiene fe sobrenatural. Igual que el libro de Mormón. Pero la fe me hace dar cuenta que este libro es palabra de Dios. La caridad para amar, ¿no? Desde amar por Dios todas las cosas, todas las personas, ¿no? Y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después está la prudencia, la fe, la esperanza. La esperanza, ¿por qué? Porque sabemos que nos espera la vida eterna y todavía no estamos en el cielo, pero llegaremos. ¿Por qué lo sé? Bueno, por la revelación. ¿Te das cuenta? Ve cómo es sobrenatural esto. Pero viene la prudencia. ¿Cómo comportarme con Dios y con las personas? La justicia. Cómo dar a las otras personas lo que les corresponde. Y cómo darle a Dios el culto y el amor que le corresponde. La fortaleza. Cómo esforzarme, cómo Dios me da esa gracia sobrenatural para esforzarme para ser santo. Esas son las virtudes cardinales. ¿Cómo? Virtudes cardinales. Sí, pero infusas, infundidas con la gracia. Con la gracia santificante, ¿no? Y la templanza, cómo gozar cristianamente los placeres de esta vida y los placeres divinos, pero cristianamente. Porque es sobrenatural. Y además, la gracia santificante, o gracia habitual, o gracia que nos hace agradables a Dios, puede ser, pero en principio no, que cure los problemas del cuerpo. Las enfermedades del cuerpo o las enfermedades psicológicas. Puede ser o no. Generalmente no, pero puede ser. Es decir, eso está totalmente a la libertad de Dios, si Dios quiere. En cambio, lo otro que les iba diciendo, todas las virtudes que se nos dan de regalo, sí, siempre, ¿no? Vamos bien, esto se entiende.
Bueno, entonces la gracia santificante o gracia habitual, o gracia que nos hace agradables a Dios, también la tuvo nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre. Su naturaleza humana fue elevada al plano sobrenatural. ¿Por qué? Porque necesitó esa gracia, ese plus sobrenatural. Uno diría, bueno, pero era Dios. Bueno, pero era Dios y también no, son dos cosas distintas ser Dios y ser hombre. Aunque en una sola persona, en cuanto Dios tiene, Él es la gracia, se la llama la gracia increada, ¿sí? Dios, que es todo amor y toda bondad, toda sabiduría, la gracia increada. Y la gracia creada es una participación en la naturaleza divina. Es decir, por la gracia nos hacemos inteligentes como Dios, amorosos como Dios, prudentes como Dios, etc. Entonces, la parte humana de Cristo, su naturaleza humana, no es Dios. Necesita también participar. O sea, estaba la unión hipostática, que hablamos ya de la unión hipostática, entonces su naturaleza humana está divinizada por la unión hipostática. Pero también también se le agrega la santificación. ¿Ves? Esto completo. Estaba pleno. Completo. Es la santificación de su parte humana, de su naturaleza humana. Porque él podría haber sido hipotéticamente, ¿no? Pero no, de ninguna manera, ¿no? Que su naturaleza humana no hubiera sido santificada, supongamos. Es una suposición falsa. Es una suposición falsa, pero estaba unida al Verbo. Y esa unión con el Verbo lo hace divino por la unión. Pero acá le agregamos, por la gracia. Como nosotros. Y porque tenía que ser verdadero Dios y verdadero. Es que es verdaderamente hombre, como nosotros, y por eso necesitaba la gracia santificante, como nosotros. En él se da de un modo perfectísimo, plenísimo, etc., porque es Dios a la vez. O sea, no hay, en nosotros, esta participación en la naturaleza divina por la gracia santificante es de distintos grados. Quien más, quien menos. La Santísima Virgen María recibió ella la plenitud de la gracia santificante, de la gracia creada, y de ahí para abajo. San José, San Juan Bautista, etcétera, ¿no? Y al final, podemos ir alimentando claro, los sacramentos, de muchas maneras, ¿no? Pero los sacramentos sí, la oración, el amor, la caridad, las obras de caridad, etcétera, ¿no? Sí. Porque nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Jesucristo no. Jesucristo, desde el momento en que fue engendrado en el vientre de la Santísima Virgen María, por la unión hipostática, tuvo esa plenitud perfecta de la gracia santificante. Entonces no necesitó crecer, no necesitaba no necesitaba rezar, no necesitaba nada, ¿no? Porque ya estaba en la plenitud, sobre todo de la plenitud de la unión con Dios, de la divinización, porque dice Santo Tomás, por ejemplo, Cristo es verdadero Dios por su persona y por su naturaleza divina, pero como en la unidad de la persona permanece la distinción de la naturaleza divina y la humana, el alma humana, por supuesto, de Cristo no es divina en su esencia, por lo cual es necesario que llegue a ser divina por participación, como nosotros. Solamente que Él, como decíamos, en la misma concepción, fue hecho partícipe de la naturaleza divina. ¿Ven? La gracia santificante no es solamente una ayuda de Dios para que seamos buenos, es una participación, una divinización del alma, del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Ven? Bueno, entonces esto implica que Jesucristo tuvo las virtudes infundidas o infusas, ¿ven? De un modo pleno.
Es decir, la inteligencia humana de Cristo, además de por estar unida a la inteligencia divina, la inteligencia humana de Cristo, que era perfectísima, por supuesto, era, como dice Santo Tomás, tenía desde su existencia, desde la concepción, ¿no? Tenía el ojo de la contemplación, conocimiento contemplativo de la creación y de Dios. Con el ojo contemplativo de la creación y de Dios. Esa es la perfección. Pero además, eso en cuanto a su naturaleza humana, ¿no? Además, la sabiduría. Nosotros sí necesitamos la fe, pero la virtud de la fe. Pero Jesucristo, como estaba, en cuanto a hombre, en la visión beatífica, estaba ya viendo a Dios, no como nosotros. Nosotros llegaremos, Dios mediante, ¿no es cierto?, allá a la visión. La Santísima Virgen María en este mundo no estaba en la visión beatífica, vivía de la fe. La fe, es decir, el conocimiento, la aceptación de las verdades que no entendemos. Desde la voluntad. Padre, ¿y cuándo? La aceptación de las verdades que no conocemos y las verdades sobrenaturales. A eso se refiere, concretamente a la revelación divina. Eso la Virgen tenía fe. Cristo no tenía la fe. Cristo tenía la visión, estaba viendo cara a cara a Dios por la unión hipostática y porque estaba en el cielo, digamos así, con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces no podía tener la fe. Tenía ni la esperanza, porque ya estaba en posesión de la vida eterna. Ni fe ni esperanza. Caridad, pero, hay un problema. El cuarto. No. Bueno, hay un problema. Que en cuanto a hombre, su naturaleza, su inteligencia humana, no podía conocer totalmente a Dios, abarcar totalmente lo que es Dios. Porque lo que es Dios es infinito. Y la inteligencia humana de Cristo es humana, finita, limitada, es criatura. Por más perfecta que fuera, etcétera, por la gran perfección, no es lo que se dice, no podía abarcar totalmente con el pensamiento, con la inteligencia, el conocimiento de Dios. Bueno, y después otro problema, o no sé si problema, en la visión beatífica, en la cual estaba Cristo, el que está en el cielo, ¿cierto?, Cristo, la Virgen, cualquier santo, ¿no?, pero en el caso de Cristo, el que está en el cielo conoce lo que Dios le quiere revelar. ¿Sí? No todo. Respecto de Dios y respecto de la creación. Por eso dice Cristo en una parte, le preguntan, ¿cuándo es el fin del mundo? Y dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera Él. ¿Por qué? Porque en cuanto a hombre, en cuanto a Dios sí, evidentemente, en cuanto a hombre, estaba limitado a lo que Dios le quisiera revelar. Entonces, la fe, que nosotros tenemos la fe, ¿por qué? Porque no entendemos nada de Dios, pero creemos. ¿Quién de nosotros puede decir, yo lo vi a Jesucristo curando enfermos y resucitando muertos? Nadie. Pero está en el Evangelio. Entonces, por la fe, creo lo que dice el Evangelio. En cambio, Jesucristo, que tenía la visión beatífica, no tenía fe. Tenía contemplación perfecta en la visión beatífica. Por eso, dice Santo Tomás, tenía el ojo de la contemplación, la sabiduría. Por lo cual tenía ese conocimiento, como decimos, de la visión del cielo, la visión de Dios, de la esencia divina, de la Santísima Trinidad, y el conocimiento de las criaturas en la medida que Dios se lo quería revelar. Pero como Dios lo había pensado. Sí, eso lo vi una vez pasada. Pero hay otro problema, ¿no? Cuando dice,
está en la cruz Jesucristo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Y cómo? Él sabe que Dios no lo abandonó, ¿se dan cuenta? ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué pasa acá? Porque por la fe, perdón, por la visión beatífica, nosotros por la fe ya lo sabemos, que Dios nunca nos abandona, por más que seamos pecadores ni nada. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Se dan cuenta? Jesucristo asumió la naturaleza humana sin defectos, pero quiso asumir también los defectos nuestros, los defectos de la naturaleza humana que eran aptos para la redención. Por ejemplo, la muerte. Porque el cuerpo de Cristo es inmortal. ¿Y el sufrimiento? Pero es inmortal, pero quiso morir. Porque quiso. Porque dice, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Pero él no podía morir. Y el sufrimiento lo mismo, no podía sufrir. Pero eligió, asumió, en orden a esta obra magnífica de la redención. Por eso sudó sangre. También todo eso. Y además, eligió o asumió lo que llaman los místicos la noche oscura. La noche oscura es justamente esa experiencia espiritual y psicológica de que Dios te ha abandonado. Es una experiencia más psicológica, ¿no? Que nos pasa, que les pasa a los santos, ¿no? La noche oscura. Jesucristo no podía tener noche oscura porque no tenía fe, tenía la visión beatífica. ¿Se dan cuenta? Él estaba viendo a Dios cara a cara, en cuanto hombre, ¿no? En su inteligencia humana, pero experimentó el abandono de la noche oscura, que no le correspondía a él. Así como no le correspondía morir, y quiso morir. No le correspondía sufrir, y quiso sufrir. No le correspondía este aspecto defectuoso de la fe, y lo quiso asumir. Pero por los pecados no. Para redimirnos, en orden a la redención. Y después O está... sea, sufre el efecto de los pecados, digamos. ¿Cómo? Como que sufre el efecto de Claro, los pecados. elige los efectos, pero no el pecado de ninguna Claro, manera. el efecto. Y después están los dones del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de la gracia santificante, decimos la gracia de las virtudes y los dones. ¿Por qué? Porque con las virtudes teologales y morales no alcanza para ir al cielo. Alcanza para no irse al infierno. La vida virtuosa. Pero para ir al cielo es necesario ser como Dios. Si no, no. Y desde la No hay base. lugar. No hay lugar en el cielo para los que no son como Dios. Y eso lo hacen los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son un instinto divino. ¿Ven? No humano. Las virtudes, la fe, por ejemplo, es un instinto humano, sobrenatural, infundido por Dios. Pero es humano. La caridad también. Son todas virtudes sobrenaturales infundidas por Dios para perfeccionar la naturaleza humana, pero nos falta el instinto divino. Instinto que significa que el Espíritu Santo, su obra, lo que hace con nosotros el Espíritu Santo, es hacernos dioses por medio de los dones del Espíritu Santo, para pensar desde el punto de vista de Dios. Con la fe pensamos desde el punto de vista de Dios más o menos, ¿no? Pero con el don de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, pensamos desde el punto de vista de Dios directamente. ¿Por qué? Porque no es un pensamiento que se nos ocurre a nosotros, es un pensamiento que inspira el Espíritu Santo en nosotros. Por sabiduría, sí, esos dones que perfeccionan la inteligencia, ¿no? Para ver a Dios y a la creación desde el punto de vista de Dios. Y el don de consejo para obrar desde el punto de vista de Dios. No es una prudencia cristiana, es una prudencia divina. Ve que es distinto.
La prudencia cristiana, que hace falta, por supuesto, es para no irse al infierno, pero para ir al cielo hay que tener prudencia divina, un obrar divino, y es el instinto del don de consejo. Fortaleza, piedad y santo temor de Dios. Entonces Jesucristo, en su naturaleza humana, también tuvo los dones del Espíritu Santo, desde el primer instante de su concepción. Y por tanto, desde el primer instante de su concepción, todo lo que él hacía, todos los movimientos humanos eran divinos. Por la línea hipostática, lo vimos la vez pasada, y por esto, por los dones del Espíritu Santo, para obrar al modo de Dios, pensar como Dios, pensar desde el punto de vista de Dios, amar desde el punto de vista de Dios, sentir desde el punto de vista de Dios, obrar desde el punto de vista de Dios, divinamente. Eso no lo entendemos, pero es así. Y eso es un instinto, es decir, no es algo que se nos ocurre a nosotros, sino que el Espíritu Santo inspira en mí. Por ejemplo, la pasión de Cristo, ¿no? El martirio de Cristo, como el martirio de los mártires. No hay ninguna virtud humana ni virtud cristiana que me haga aceptar voluntariamente y con gozo el martirio. Los mártires son mártires por el don del Espíritu Santo de fortaleza, no por la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza no alcanza para ser mártir, porque en el momento del martirio todos arrugamos. Como había, usted en los famosos casos de los primeros siglos del cristianismo, los lapsi, los que tropezaron. Es decir, están las persecuciones y decían, yo me voy a presentar ante el gobernador y decir, soy cristiano, máteme. Entonces iba y se presentaba, y cuando empezaban a apretar, renunciaban a Cristo. Porque no es algo humano, es algo divino. Entonces Jesucristo, la pasión de Cristo fue el martirio más de toda la historia del cristianismo. ¿Y por qué? Por el don del Espíritu Santo de fortaleza. Bueno, y después están las gracias, que se llama gratis date, es decir, las gracias carismáticas, hacer milagros, resucitar muertos, la profecía, el don de lenguas, gracias gratis, las gracias que nos da Dios, no porque seamos buenos, sino porque hace falta, ¿no? En concreto, en general, para la evangelización. Entonces, por ejemplo, el sacerdote, nosotros en el seminario estudiamos 8 años estudiando, pero además de 8 años de estudiar, hay que tener cierto no sé qué, un modo para la predicación llegue y transmita la fe y la caridad y todo, ¿no? Es una gracia gratis dada, es una gracia gratuita, o mejor dicho, una gracia dada, no para santificación de la persona, sino para la evangelización, para el bien común, ¿no? Por la evangelización. Jesucristo, como dice el Evangelio, hizo milagros, resucitó muertos, multiplicó los panes, esto y lo otro. Leía el pensamiento de la gente. Los fariseos varias veces dicen, ¿no? Todo eso son gracias carismáticas, que no santifican. Pero como Jesucristo tenía que realizar la obra de la redención, Dios le dio, en su parte humana, estos carismas, por la evangelización. Y por eso Él hizo tantos milagros, ¿no? Bueno, porque tenía que sacar como conclusión, los judíos tenían que llegar a la conclusión de que este hombre es Dios. Entonces fue todo un proceso de 3 años de predicación y milagro, todo, para que incluso los apóstoles no se dan cuenta que es Dios, hasta Pentecostés o hasta después de la resurrección, supongamos, ¿no? Entonces, la resurrección misma, que es una gracia carismática, para que crean en Él, que crean que Él es Dios, en orden a la evangelización, acuérdense. Por eso, entre los cristianos,
son muy pocos los casos de gracias carismáticas en la historia de la Iglesia. Muy casos, ¿por qué? Porque si uno ya es cristiano, en algunos casos, los milagros, las profecías, el don de lengua, etc. Santo Domingo de Guzmán, en aquella época, menos que ahora, pero también en aquella época, en 1200, en Europa, no todos hablaban el mismo idioma. Estaban los idiomas románicos, romances, el francés, el italiano, el español, el portugués, que más o menos se entendían. Y después están los idiomas germánicos, el alemán, el inglés. Y ahí ya no hay caso, ¿no? Entonces Santo Domingo, viajando de España a Roma, iba caminando, ¿no? No había colectivos y los frailes caminaban. Pero entonces unos viajeros que pasaban en un carro los llevan en Alemania. Y entonces él iba con otro fraile, dice: Fray, quiero agradecerle a estos hombres que nos llevan, quiero predicarles la fe, el Evangelio, ¿no? Entonces invoca a Dios y empieza a hablar en alemán. ¿Por qué? Porque eran alemanes los otros. ¿Se dan cuenta? Ante la necesidad de la evangelización se producen, o Dios, el Espíritu Santo nos da los carismas, Bueno, que no son... pero no tiene nada que ver con lo que los movimientos carismáticos dicen, ¿no? De lengua que hablan en algo inentendible, que dicen o sea, es una expresión Una expresión del del espíritu. Yo No sé de dónde es, yo no sé de dónde viene eso. Por eso. Es que No lo sé, no lo sé, porque sí, pero San Pablo puede ser, no sé. San Pablo dice, si alguien habla en lenguas, que haya alguien que interprete. Si no, dice, no tiene sentido. ¿Por qué? Pero un poquito, porque es en orden a la evangelización, no es para divertirse. ¿Se dan cuenta? Es distinto. Hay muchos clases de por Bueno, pero cálmense. No es en orden a divertirse ni a pasar un buen momento, sino en orden a la evangelización. Porque Dios es así, ¿no? Entonces Cristo tenía los dones carismáticos, las gracias carismáticas, y el don de profecía principalmente. ¿Por qué? Porque en la visión beatífica incluye verlo a Dios, ver que Dios le revela lo que Él quiere revelarle respecto al futuro. Como decíamos, como dice, no sé cuándo es el fin del mundo, pero muchas cosas sí las sé, y por eso profetizó muchas cosas, ¿se dan cuenta? En orden a la evangelización. Profetizó su muerte y resurrección. Varias veces avisó, iba a morir y al tercer día resucitar. Muchas veces, ¿no? Repito e insisto, los carismas son en orden a la evangelización. Si no, no. Y él tuvo esta gracia santificante, las gracias carismáticas, bueno, ya está. La gracia santificante, que es lo que importa, digamos, en plenitud, una plenitud total. La Santísima Virgen María tuvo una plenitud parcial, una plenitud a la medida de ella. ¿Se dan cuenta? En cambio, Cristo, una plenitud total. ¿Por qué? Primero, por la unión hipostática, porque Él también es Dios. Pero además, porque Él tenía que transmitirnos a nosotros la gracia santificante. Y como transmisor, digamos, cuanto más potente es el transmisor, más llega lo transmitido. Ven, es como la electricidad. Los cables que son con 3 polos son para motores de mucho esfuerzo. Si usted le pone dos cables, positivo y negativo, el motor no funciona. Cuanto más potente el transmisor, más llega lo transmitido. Entonces Jesucristo, que es el transmisor perfecto, pleno, porque tenía que transmitir la salvación y la gracia a toda la humanidad. Bueno, pero no. Y entonces, además, Cristo tiene la gracia que llamamos la gracia capital. ¿Por qué? Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso es algo sobrenatural. Ser cabeza de la iglesia no es algo natural nuestro. ¿Qué quiere decir esto?
no solamente que manda, es el que manda, es el Señor, ¿no? Quiere decir que todas las gracias salvíficas vienen por Cristo y nada más que por Cristo. Y por eso decimos, en buena teología, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Se dan cuenta? O mejor dicho aún, fuera de Cristo no hay salvación. Si los judíos no se pueden salvar por Moisés. ¿Moisés quién fue? Moisés fue un hombre importante, pero no fue Dios. ¿Se dan cuenta? La salvación no viene por Moisés. Y los musulmanes la salvación no viene por Mahoma, que fue un profeta importante, ¿no es cierto? Pero no es Dios, ¿no? Y el resto de las religiones es lo mismo, ¿no? Cualquier religión, toda persona se puede salvar, sí, ser santo e ir al cielo por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia capital, como cabeza de toda la humanidad y de toda la salvación y de la iglesia. Bueno, si creen en Cristo, bueno, pero no es hay un documento que sacó el cardenal Ratzinger en aquella época, Dominus Iesus, que es muy importante, que trata justamente este tema, que solamente Jesucristo nos da la salvación, que no hay otro Salvador más que Jesucristo, como dice San Pablo, que no hay otra revelación divina más que la dada por Jesucristo, por los profetas, los apóstoles, ¿no es cierto? Revelación divina. Que no hay otra iglesia más que la fundada por Jesucristo. O sea, no hay otra institución salvífica, porque acá estamos en orden de la salvación. Entonces, cuando salió ese documento, muchos se quejaron, muchos católicos, por supuesto, ¿no? Y algunos obispos. Dijeron, no, había un obispo que era encargado de las relaciones con las otras religiones acá en Argentina. Cuando salió ese documento del Vaticano, pidió perdón a los evangelistas por el documento del Papa, de Ratzinger. ¿Por qué? Porque dice, no, sálvense en cualquier lugar que quieran. No, solamente Jesucristo nos puede salvar, porque Él es el único que es Dios y hombre a la vez. Y tiene esta plenitud de la gracia, ¿por qué? Porque tiene la gracia capital, sí, cabeza de todos los que se salvan. Y entonces Jesucristo, como cabeza de la salvación, instituye la iglesia, es decir, su cuerpo místico. Y no hablemos de la iglesia como institución humana. Esa parte dejémoslo para otro día. La iglesia como cuerpo místico de Cristo, que es muy distinto. La iglesia como cuerpo místico de Cristo tiene dos elementos. Los que tenemos la fe católica o la fe cristiana, y el otro elemento salvífico, los que tengamos la caridad, la virtud sobrenatural de la caridad, y los dones del Espíritu Santo, sí, la gracia santificante. Ven que son cosas distintas, porque yo puedo tener mucha fe, soy muy católico, pero he vivido un pecado mortal, y no dejo de ser católico porque estoy en pecado mortal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o bueno, ayuda, pero son cosas diferentes, ¿no? Diferentes. Entonces, solamente podemos ser santos y además salvarnos por la gracia de las virtudes para ser santos y de los dones del Espíritu Santo para ir al cielo. Y eso lo da Jesucristo, no hay otro que lo pueda dar. Por las virtudes espirituales. Las virtudes infusas, infundidas por Dios. Bueno, pero y los dones del Espíritu Santo, no se me lo va a olvidar, porque como digo, sin el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, no vamos al cielo. De la gracia santificante, que es la gracia de las virtudes y de los dones, viene solamente por Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice San Pablo. Entonces, fuera de la iglesia no hay salvación, si fuera de Jesucristo no hay salvación. ¿Qué quiere decir también? Que todos los que se salvan lo hacen por Jesucristo. Aunque sean mormones, testigos de Jehová, musulmanes o ateos incluso, ¿no? Si se salvan es por Jesucristo, no hay otro. Aunque ellos no crean en Jesucristo, no importa, no es lo que vos creas, es lo que Cristo quiere hacer con nosotros.
Y lo que Cristo quiere hacer con nosotros también incluye la fe verdadera. Y por eso, un antes o después, el que va por el camino de la salvación, en algún momento se le revela, con B corta, la revelación divina, ¿sí? La fe. La fe. ¿Ve? En algún momento. Entonces termina diciendo eso. Bueno, silencio un poquito. Se le revela la fe. ¿Por qué? Porque, dice Santo Tomás, si alguien, ateo, pongámosle ateo, ¿no? O de cualquier religión que fuera, si alguien vive permanentemente, virtuosamente, eso es por la gracia santificante. Porque en la naturaleza humana, sin la gracia, no podemos perseverar en las virtudes. La perseverancia en la bondad, en la humildad, en la misericordia, en el amor al prójimo, todo eso es por la gracia santificante solamente. Uno puede ser bueno un tiempo, después se cansa. Pero la gracia santificante me da las virtudes y los dones. ¿Me das cuenta? Entonces, si, aunque sea ateo, sin que él lo sepa, tiene las virtudes infundidas por Dios. Tiene las virtudes de la fe. Supongamos el niñito recién bautizado, recibe la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, todo, y no lo ejercita porque es chiquito, pero lo tiene. Entonces, el grande, ateo, testigo de Jehová, aunque no lo sepa, mejor dicho, si vive virtuosamente de verdad, perseverando en la vida virtuosa, aunque él no lo sepa, tiene las virtudes de fe, esperanza, que es cristiano, aunque sea ateo. ¿Se acuerdan que hablábamos pasada de Runner, el cristiano anónimo? No porque sea cristiano anónimo, no, por la gracia. Porque Dios le ha dado esa gracia por medio de Jesucristo. Y no hay otro mediador, ni otro salvador, ni otro que nos dé la gracia, sino es Jesucristo. Entonces, en la iglesia está organizado para transmitir la gracia y la salvación. La verdad y la sí. vida. En la iglesia está organizado, pero fuera de la iglesia también está organizado por Dios. Humanamente no está organizado fuera de la iglesia, humanamente, pero Jesucristo sí lo hace. Entonces todo el que salva es por Cristo. Y por tanto, ¿qué? Se notan las personas que son virtuosas. Bueno, en la calle, digamos, sin que sea católico. Aunque no sea católico. Claro. Pero los evangelistas, o los protestantes, han recibido el bautismo. Y el bautismo ha recibido la gracia santificante. El bautismo no es una obra de teatro, es un sacramento de verdad. Ha recibido, al ser bautizado, las virtudes y los dones. Están incorporados a Cristo, aunque no lo sepan. Y son católicos, aunque no lo sepan. ¿Por qué? Porque reciben la fe de Dios, no reciben la fe falsa de un testigo de Jehová, o la fe mormona, o la fe o la fe de Lutero, que es bastante trucha, ¿no es cierto? Pero el don de la fe es el don de la fe verdadera, aunque no lo sepan. Después viene cómo estudian la Biblia, cómo se portan, digamos, ¿no? Pero en principio han recibido por Cristo y por la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa también la llamamos Iglesia Católica, porque ellos simplemente no dependen del Papa, pero tienen todos los sacramentos, la sucesión apostólica, todo, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué? Movimientos carismáticos antes, y hay muchos que tanto errores, pero ellos dicen también que hay que pedir el don del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, pero Espíritu Santo, escúcheme, lo tenemos desde el bautismo. Del bautismo y la confirmación ya tenemos el Espíritu Santo, es una redundancia. Carismático de la Iglesia Es una redundancia. Mire, el Papa Juan Pablo II. Sin pedirlo y sin hacer la oración y todo, no lo vamos a tener y no vamos a tener. Claro. Pero el Espíritu Santo se nos da por el bautismo. Listo, se acabó el problema. Y es más sabio que nosotros. Y por el sacramento de la confirmación. Y ahí está todo.
lo otro es un plus que no sé qué es. Pero Juan Pablo II, escúcheme, explícitamente a un congreso de obispos y sacerdotes carismáticos en Roma, y en el discurso del Papa, aunque no es magisterio de la Iglesia, pero dijo el Papa, el discurso, que si quieren una verdadera renovación en el espíritu, tienen que seguir la enseñanza de los santos, no la ocurrencia del momento. ¿Por qué? Porque los santos verdaderos, sabemos que han seguido este camino, que han sido fieles a Cristo, etc. Esa es la renovación en el espíritu. Pero no inventar nada nuevo, ni nada raro. Padre, lo que dice ella también, o sea, está asociado que nosotros sí podemos rezarle al Espíritu Santo. Claro que sí. Creo que ahí va. Pero además otra cosa, ¿no? Bueno, volviendo a lo nuestro, sigamos con lo nuestro. Cristo es cabeza, entonces, de toda la humanidad. De toda la humanidad. ¿Por qué? Como decía, porque toda gracia salvífica viene por Cristo. Es cabeza de la Iglesia, pero la Iglesia entendía, como digo, ¿no?, de todos los que reciben la gracia santificante, pertenezcan al grupo nuestro o no. No es cabeza, o sea, es cabeza también de los ángeles, porque los ángeles están en el cielo, lógicamente, y los ángeles están en la inmensa multitud de ángeles que existen, ¿no es cierto? Tienen un orden, ¿no? El orden de la santidad, ¿sí? Más o menos santos, más o menos en la visión de Dios, ¿no? Eso gradual, ese orden perfecto, siempre orientados a través de Cristo hacia la Trinidad. Por eso es cabeza de los ángeles también. Cristo, como cabeza de la humanidad, de la Iglesia, como cabeza de la salvación, justifica, santifica y diviniza Él mismo. De tal manera que no necesita los sacramentos Él. En cambio nosotros, los sacerdotes, o los misioneros, pero los sacerdotes en concreto, también santificamos, justificamos, divinizamos, pero hay que por el sacramento. Es decir, somos instrumentos de Dios. Instrumentos vivos, es decir, instrumentos vivos, instrumentos libres, que pueden hacer las cosas bien, las cosas mal. Pero si realizamos el sacramento, transmitimos la obra salvífica de Cristo. Si no realizamos el sacramento, no. ¿Cuáles son esas tres palabritas? Santifica. ¿Qué? ¿Qué hacen en santificar? Justifica, santifica y diviniza. Justifica si perdona los pecados, ¿no? Sí. Santifica y diviniza. Entonces, como vicario, fíjense que cuando hay una revelación privada, en Fátima, en Lourdes o donde fuera, ¿no es cierto?, se arma el gran revuelo. Entonces, el obispo del lugar, que es vicario de Cristo, no es secretario de Jesucristo. Cualquiera puede ser secretario de Jesucristo, pero el vicario de Cristo es el obispo. Y ser vicario significa que realmente, por el sacramento, por es obispo, el sacramento, el sacerdocio en grado de obispo, ¿no?, le concede o le da el carisma del discernimiento. Entonces, cualquier revelación supuesta que haya, hay que ir al obispo, y el obispo hará una investigación, un estudio, llamará a un teólogo, esto, el otro, y discierne los carismas de la revelación. Si no, no. Si no, no, porque Cristo es cabeza, el obispo es cabeza, o sea, el Papa es cabeza de la Iglesia, y el obispo es la cabeza de la diócesis. En cambio, el cura párroco no es cabeza, es el que manda simplemente. Pero cabeza, como al modo de Cristo, es el obispo, o el Papa, no el párroco. El párroco es sacerdote, por supuesto, pero en la parroquia, el que es cabeza de la parroquia es el obispo también, porque es vicario de Cristo. No es una representación jurídica ni administrativa, sino teológica, real, verdadera. Por eso entonces, si cualquier revelación, usted aténgase a lo que diga el obispo, que tiene ese carisma o ese don. ¿Qué dice? ¿En este caso que está pasando ¿Qué dice? ahora que hay tanta confusión? Padre, lo que usted decía de que Cristo santifica directamente, no
no solamente a través de los sacramentos, se den, por ejemplo, en los casos de transverberación, por ejemplo, en Santa Catalina, en Teresa de Ávila. Que bueno, no, eso es otra cosa. Sí, una gracia, es una gracia carismática. La transverberación, la levitación, todas las cosas extraordinarias que existen son gracias carismáticas, que no son para santificar, sino porque Dios quiere, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Muchos santos, pero mejor dicho, muy pocos santos tuvieron esas cosas raras, esas rarezas espirituales, muy pocos santos, ¿no? Y nosotros no se haga problema. Pero, entonces, y después dice Santo Tomás, bueno, en relación con todo esto, el diablo es cabeza de todos los malos. Hay un gobierno real del demonio sobre los que viven en pecado. Sobre los que pecamos, sí, pero los que viven y quieren vivir en pecado, ¿no? Hay una cuestión diabólica, porque el demonio, que no es sonso tampoco, gobierna, dirige, organiza todo muy bien. O hasta que le falla, porque el diablo pone la olla y no pone la tapa, como dice el refrán. En algo falla, porque no es Dios. Pero es cabeza de todos los malos, los pecadores que perseveran y que quieren vivir en pecado. Eso es verdad. Por eso el comunismo es una cuestión satánica, no solamente por la maldad, sino porque ahí en el fondo o detrás está la acción del demonio, verdaderamente. Así decía un obispo en la época soviética, así cuando gobernaba el Partido Comunista en la Unión Soviética, un obispo, creo que de Ucrania o de Polonia, ¿no? Pedía a Occidente, a los sacerdotes y a los religiosos, que rezaran exorcismos sobre Rusia, porque hay muchas manifestaciones satánicas y muchas posesiones diabólicas, ¿no? Y después cosas más de nuestra época, como el LGTB y todo eso, tiene mucho satánico, porque el diablo también gobierna ordenadamente, estructuradamente, políticamente al pecado y a todos los que organizan los pecados, ¿no? Bueno, sí, todas esas cosas raras, en el fondo está el demonio dirigiendo todo, porque es cabeza de los malos. Y lo último dice Santo Tomás, entonces el anticristo también. El anticristo no va a ser un diablo, va a ser una persona humana, pero con la suma de toda la malicia, la máxima malicia, dirigido por el demonio. El demonio también va a ser la cabeza de los malos en esta tierra, ¿sí? Porque va a inspirar por su predicación y por una admiración. No va a decir batemos a todos los cristianos, no, va a decir vengo a traer paz y seguridad a nivel mundial. Todas las soluciones de la economía, de la salud, de la economía, la salud, las guerras, todo se va a solucionar conmigo, como en las Naciones Unidas, supongamos, ¿no? Entonces, pero a condición de que renunciemos a la libertad y a Dios. Eso, el anticristo será la cabeza de los malos en este mundo, inspirado por el demonio, seguramente que sí, por la perfección de su malicia. Pero Cristo es cabeza de la humanidad, de la Iglesia, ¿no? Porque infunde la gracia santificante. El anticristo y el diablo no pueden infundir el pecado, pueden instigar, no pueden nunca infundir, porque no hay una antigracia. No, inspira, motiva, dirige, pero no puede infundir, no puede influir en el interior de las personas. En cambio, Dios sí, Jesucristo sí, hasta tal punto que, como el caso de San Pablo y muchísimos casos de conversión, que la persona que vivía, de cualquier manera, de repente se convierte, se arrepiente y se convierte. ¿Por qué? Porque Cristo influye en el interior de la persona, de la voluntad,
para que la persona quiera amar a Dios y al prójimo. En cambio, el diablo no puede infundir el odio a Dios y al prójimo. Puede hacernos pensar, molestarnos y todo, pero no puede hacer que odiemos a Dios. En cambio, Dios, Cristo, puede hacer que amemos a Dios, aunque seamos malos, porque Él influye realmente al interior de la persona, en la inteligencia, iluminándola, y en la voluntad, moviéndola para el amor verdadero. Bueno, eso es sobre la gracia santificante de Cristo. Perdón, la influencia de la oración en la participación de la iglesia peregrina y la iglesia orante con la participación en la influencia de Bueno, eso análogamente, como le decía de los ángeles, ¿no? La multitud de los ángeles está organizada, ordenadamente, encabezado por Cristo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de los santos, los ángeles también, pero los santos que están en el cielo, las almas del purgatorio y los que vivimos aquí en la tierra, también estamos organizados por Cristo. Hay un orden, hay una comunión de los santos, como la llamamos, es eso. Es la comunión de los santos, la comunión en la gracia, por Cristo, siempre, ¿no? La fuerza de la oración va a permitir. Si no, mire, usted rece todo lo que quiera, pero a mí no me interesa que usted rece, que sea santa. Porque uno puede rezar y no rezar santamente. Muchas veces uno reza porque le gusta rezar, una cuestión personal de uno. Bueno, está bien, pero lo que vale es la voluntad. Es decir, no los rezos que rezamos, sino el amor que pongamos en los rezos. El amor es lo que es el amor cristiano, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo es lo que es salvífico. También la oración, los sacramentos, la lectura de la Biblia son elementos importantes, pero cargados del amor, si no, no. Entonces, lo que hace la comunión de los santos es el amor. Rezar con amor, pero no rezar solo. Lo que une la gracia santificante y por tanto el amor o la caridad, la fe, la esperanza, la caridad. En esta acción corredentora, estaba pensando en el tema de la oración, Sí. de la gracia de la iglesia o de la comunidad de los santos, en la fuerza justamente de la conversión y de la influencia de Jesús en el alma. ¿Cómo podemos participar en esta influencia? Bueno, por un don de Dios. Dios hace esa participación. O sea, Dios, acuérdense de los dones del Espíritu Santo, es un instinto. Es decir, el Espíritu Santo, Dios, inspira en mí que yo rece por tal causa, por tal motivo. Cuando es así, por una emoción, una inspiración divina, eso está dentro de la comunión de los santos. Cuando es por una inspiración divina. Porque a veces uno, como le digo, una vez uno cree que rezar mucho. No, porque uno por ahí hay momentos que uno no puede rezar. No tiene, fíjese, Jesucristo en el huerto de los olivos dice, rezó 3 veces, repitiendo 3 veces la misma oración. Y no podía rezar otra cosa, estaba destruido así, humanamente. Pero tenía es Dios, ¿no es cierto? Pero tenía esa fuerza espiritual no humana, sino sobrenatural. Divina, pero en la parte humana, sobrenatural, por la gracia. Por eso digo, insisto mucho, ¿no? Movido por Dios, entonces sí, toda oración que hacemos por inspiración de Dios y por la devoción verdadera y por el amor verdadero, esa oración sí, vale, viene de Cristo. Pero rezar como muchas veces nos pasa, ¿no? O nos pasaba, cuando vamos a misa, fíjense, cuando fue la cuarentena, que los obispos dijeron, bueno, no hay obligación de ir a misa. Mucha gente dijo, no voy más a misa, se acabó el problema. Porque iban a misa no por el amor, por la devoción, sino porque tenían que ir. Entonces, es distinto, eso no es suficiente. Bueno, nuestro cielo está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.